Hello, everyone, and Buenas welcome to noches a PCR's todos. February Tips and Bie- Virtual Transition Bienvenidos a Arrangement todos Guide. para lo que son estos My name is consejos para Melissa la toma Wyman, de and decisiones I en am la NCR's transición. Respite Yo Care and soy Community Melissa Engagement Wyman Director. y soy la I will be your directora. moderator this evening, so please feel Yo free voy to a ser send la any questions moderadora or esta comments noche, in the entonces chat si quieren box hacer below. cualquier pregunta o comentarios, We colóquenla are en la so ventana del excited to chat. be Estamos muy collaborating with contentas de Montgomery County colaborar Public Schools con las and escuelas del condado de PPR's Transition Montgomery, Services Unit los to servicios provide the de enhanced transition transición times and tips program para for darles transitioning youth, consejos their para la families, and juventud que está caregivers. haciendo las We are transiciones, para sus delighted to offer familias y this comunidades. presentation with Estamos muy American Sign contentas Language de ofrecerles simultaneous esta interpretation. presentación, We will con also be intérpretes offering de this lenguaje presentation with americano a través Spanish de simultaneous señales. También hay interpretation and interpretación Amharic al simultaneous español, interpretation. también interpretación de In Amharic. order to A access efectos de the different acceder languages, a los you can go diferentes to the Zoom lenguajes, on the pueden bottom where it says pueden interpretation, ir al pie de and you de can la listen pantalla y in buscar English. lo que es la So Chinese interpretación is going y to be pueden Amharic escoger and then the Spanish chat. español, Amharic o chino. The English and Spanish language versions will be archived on the Las PCR versiones website de Transition inglés y Times español, page. va a estar en nuestra Just some página Zoom tip web. reminders. Solamente quiero We are hacerles unos using the webinar recordatorios. platform. Estamos We will usando wait la for questions plataforma del at the webinar. end of the Vamos a dejar presentation, las but feel free to submit any of preguntas your para ser questions in the respondidas chat al final box below. de la Click reunión, show pero por favor captions. colóquenlas en la And we just ventana del want to chat. remind folks Y también that in queremos order to get recordarles into the que para interpretation lograr unit, you have to entrar a remember los that there's a cuartos de globe on the interpretación, bottom al right pie de la of pantalla your hay un screen. globo Tap terrestre on, أي بقول يا جلوب ملك تعالى and there are three options: y hay English, tres opciones: Chinese, inglés, which is actually chino, Amharic, and que es en Spanish. realidad Amharic, y español. Si quieren Thank Amharic, you. que aprieten chino. Margie, you can't hear me? ¿Pueden escucharme? Sí. Okay. We can't hear you. يسمى ماشين وين أمبلس All right, hold on one second. All right. Okay, Bueno, so tonight esta we noche are es- fortunate tenemos to la have suerte de contar as our como presenters. nuestro presentador One second. We have Daniel Cardall is going to get a Daniel started. So Daniel. Cardile. Daniel, ¿puedes empezar, por favor? Daniel Okay, Cardile. hello. ¿Cómo están todos? Muy buenas Am I- noches. I'm audible, yes? Yes, ¿Me you are escuchan? audible. Sí, sí, lo podemos Great. escuchar Okay, bien. thank you very much. Well, good evening, Muchas everybody. gracias. Buenas noches a todos. Excited to be here. Estoy muy My name contento is de estar Dan. acá. Yo I'm soy a Dan, lawyer. soy abogado Enough about me. I'm going to jump right in. y voy a ya and empezar talk about a hablarles General Self-Help sobre Center. lo que es I work with General el Self-Help Centro Center in de Montgomery County. Autoayuda de las It's inside Familias, the, que Circuit Court of está Montgomery dentro County. del circuito de We la have Corte just, del as you Condado de know, Montgomery, we ¿no? open our doors every morning Y at abrimos 8 nuestras o'clock. puertas todas las We help mañanas a families, las 8 de la families of all mañana. races, including Tenemos un guardian montón de recipients. familias So if you don't learn que anything else recurren a nosotros. today, learn that if you Entonces, decide to file a guardianship si petition, ustedes quieren then hacer una welcome to petición walk sobre into the Self-Help custodia y Center every day, guardianía, pueden Monday through entrar Friday, starting at 8 en el o'clock in the centro de morning. Sign in and ese enter your de lawyer's name autoayuda de to las help you familias y prepare for the pueden guardianship petition. para hacer una petición de All right, custodia o de so I guardianía. have slides so the title of this Entonces, presentation el is título de called esta presentación It's not called guardianship. It's called no es guardianship guardianía, with a es question mark at the end. guardianía con una And the pregunta. subtitle is Y el If, subtítulo es When, Why, sí, and How to cuándo, File a por Petition. qué y And cómo the if is presentar very una important petición de guardianía. because ¿Y a por lot qué of todo people will esto es tell you importante? you Porque have muchas to file personas for te van a guardianship, decir que that it's necesariamente uno tiene imperative que pedir esta that a solicitud responsible de parent guardianía of any child with developmental y differences cualquier has to be persona required to guard responsable
quiere hacerlo. Pero quiero que entiendan bien que no necesariamente esto es cierto, que no necesariamente es indispensable. Muchas personas no lo hacen, muchas otras sí lo hacen. Y depende de cada situación, si es bueno o no. Pero uno siempre tiene que preguntarse, ¿debo hacerlo? Y por eso es que nuestro título es en pregunta. La pregunta número 1. ¿Debería de hacer una petición de guardianía? ¿Debo o no debo? Entonces, esa es la primera pregunta que uno tiene que hacer. Entonces, voy a presentar todos los slides como preguntando, más que nada buscando respuestas. No tengo respuestas para ustedes, pero sí tengo preguntas. Y la primera pregunta es, ¿debería de presentar una petición de guardianía? Entonces, mantengan este estado mental, para ir siempre con prudencia y siempre preguntándonos, ¿qué cosa es una guardianía? Es un proceso formal en la corte. Y utilizo esta palabra, proceso, con mucho cuidado y muy intencionalmente. Hay mucha gente que simplemente piensa que hay que completar un papel y uno ya lo hace al toque ese mismo día. No es así, es todo un proceso. Es un proceso que toma tiempo de entre 3 a 8 meses, dependiendo de una variedad de factores. Y la guardianía uno la obtiene luego de una orden judicial, de una orden de la corte, ¿no? Se tiene que notificar a todas las partes interesadas, ¿no? Y por lo menos debe haber una audiencia. Entonces es todo un proceso. No es que se complete rápidamente. Entonces, la pregunta 3, ¿verdadero o falso? Entonces, para obtener la guardianía tengo que decidir si es razonable dada la dinámica de mi familia. 2, debo obtener certificados de un doctor. Tengo que hacer una petición. Debo presentar una petición para la corte y pagar esa cantidad. Debo de notificar a las partes interesadas. Y debo de, por lo menos, atender a una audiencia. Sí, todo esto es cierto. Cada una de estas cosas hay que hacerlo. Entonces, esto es todo un proceso. No es extremadamente laborioso, pero demanda bastante trabajo. La cuarta pregunta. ¿Hay más de una manera de guardianía? Sí. Hay guardianía sobre la persona. Es tomar cuidado de las necesidades básicas de un individuo, dónde vive, qué tipo de apoyo médico necesita, etcétera. Y también guardianía sobre la propiedad. Es más que nada la gestión de la propiedad, gestión de asuntos financieros de la persona. Una persona, por ejemplo, usted puede ser tanto guardián de la persona y al mismo tiempo guardián de la propiedad, o solamente guardián de la persona o solo guardián de la propiedad. O varias personas pueden ser guardianas de la persona y de la propiedad. Entonces, el escenario común es que papá o mamá o papá y mamá o los co-guardianes y a veces mamá y papá son guardianes de la persona y de la propiedad al mismo tiempo, ¿no? Entonces, la pregunta 5, ¿cuáles son los estándares legales para obtener la guardianía de una persona? No voy a abundar demasiado con todo esto, pero las cosas importantes es que hay un estándar legal. Uno tiene que probar ciertas cosas. Uno no solamente obtiene guardianía porque uno lo quiere y porque es una buena idea y lo quiero tanto y total. No es solo por eso. No solamente es entrar a la corte y automáticamente hay que cubrir ciertos estándares, presentando clara y evidencia, ¿no?, de que corresponde esta guardianía.
de que efectivamente su niño no tiene, digamos, suficiente capacidad de comprensión para comunicar decisiones responsables, consentientes de sus personas, etcétera. Y también demostrar que no hay una forma menos restrictiva disponible. Entonces, esos son los estándares, ¿no? Demostrar la cierta incapacidad y de que no hay una forma más, One second, I menos just need to restringida de hacerlo, get that restrictiva signed de out real hacerlo. quick. Okay. All right. All right, question number 6. What is the legal standard to ¿Cuál get es? guardianship of the property? Well, similarly, there is a standard. Similarmente, hay algo estandarizado que usted tiene que hacer y usted tiene que mostrar que la persona no es capaz de manejar su propiedad y sus asuntos efectivamente. Ahora, voy a parar por 30 segundos. Cuando usted está haciendo la solicitud de tutela, muchos están diciendo acá en el condado de Montgomery, a no ser que hay algo muy sustancial, muy significante propiedad para manejar, la corte no va a preferir que usted haga la solicitud de que quiera tutelar la propiedad. Si es si la única propiedad que tiene que usted manejar es la pensión del Seguro Social, entonces no, usted ya sería representante por ley, entonces usted puede manejar eso sin pedir tutela. Y si usted quiere solicitar la tutela y quiere ser la tutela de la propiedad, o si hay alguna propiedad de manejar, o pronto va a haber, o su hijo puede trabajar alguna vez y quiere manejar eso, usted puede solicitar esta tutela de la propiedad también. Question number 7. Next slide, please. Siguiente pregunta número 7. Question number 7. If my child wants to contest Si my mi attempt hijo to get quiere guardianship, what rights do denegar they lo have que in yo doing so? trato de hacer de la Well, it tutela, turns out they ¿cuáles have a son mis lot of derechos para rights. hacer? They Bueno, have the ellos right to tienen be muchos notified derechos. about the Ellos tienen case derecho de ser formally. They notificados have the del caso right to a formalmente. lawyer. Ellos tienen derecho a They un have the right abogado. to attend Tienen hearings derecho at a time a, and place where they can a access the asistir a hearing. las audiencias. They have other rights as well, like asking for a jury Tiene trial and things otros like that. But derechos those are también, very infrequent pero and not esos really things to son usually muy worry about. infrecuentes. No But just pasa eso know that as generalmente, a pero sepa technical matter, que that when hay you una file a cosa guardianship técnica case, cuando uno your solicita child tutela, technically su becomes hijo your opponent, técnicamente va a ser como su legally, oponente in that legalmente case. And en they este have caso. rights Y to ellos stand tienen against the derechos guardianship if para they choose. denegar o no querer Okay, esta next tutela slide, si please. ellos así lo quieren. Siguiente. Okay, question number 8. I'm thinking Ok, about filing for guardianship. pregunta Who 8. Yo are the estoy parties to a pensando guardianship que voy a petition? solicitar. Well, ¿Quiénes son obviously, las partes en que yo tengo petitioner, que hacer la petición de la or, tutela? as I said before, Los the peticionarios. petitioners, which Los might be you, peticionarios that puede might ser be, usted, in addition, the other parent. puede ser el It otro could even padre be o a madre, third person, although y that's puede very ser una rare. tercera persona, pero es muy raro The eso. law does not favor lots La, of guardians la because that ley kind no of defeats favorece a the muchos purpose, right? The guardianes idea of a que quieren guardian is that tutela, one or two porque la voices idea es speak que uno o dos authoritatively for voces your child pueden as hacerlo they grow into adulthood. mientras sus hijos ya Then there's the crecen y son respondent. The adultos. respondent Y is también el que your child, responde who is a la technically solicitud, called under the law entonces an ese es su alleged hijo. disabled person. Eso As the le case indica que es una begins, persona that discapacitada person has what is called the elegiblemente, presumption of y capacity, también meaning that they have the se dice que es la presumption as an presunción de adult capacidad to manage their own para personal manejar affairs and their own sus financial cosas affairs as well. personales, sus And cosas you, as the financieras, petitioner, bear y the usted es la burden of peticionaria showing de that la they tutela, lack tiene que that mostrar que capacity. ellos no tienen esa Other capacidad parties de in a hacerlo. guardianship case Otras are what they personas call involucradas pueden interested ser persons, personas which interesadas, means a que variety of quiere different things, but decir we'll get to that in muchas just a cosas, moment. y luego Next vamos slide, a please. explicar eso. La siguiente, por favor. Okay, question number 9. All right, Pregunta who 9. are ¿Quiénes interested son persons? esas All personas right, well, interesadas? interested persons Muy bien, includes las the personas other parent, incluyen first and la otro foremost, padre, which sometimes is not an que a issue or a veces problem, but
sometimes it is. puede ser un problema Maybe y sometimes puede you ser and un the other problema o parent are puede not que no, necessarily playing ball on the same porque team in terms of what's quizás best el otro for padre your no está de child, or maybe acuerdo you've lost touch. o de repente usted ya no se In that comunica case, con that el becomes sort of your padre. first hurdle in a guardianship petition, because that other parent will have to be Entonces, located and si properly la served, otra properly persona, el otro padre notified tiene que about the ser case, that they localizada, are an tiene que ser interested notificada party, meaning también, that they porque are ella es a una persona required interesada party en este in proceso. a guardianship petition. Ellos son requeridos de Other ser interested parties notificados. include Otras adult personas que son siblings, interesadas typically, son a los hermanos spouse, if adultos your child o un happens to have a esposo. Si su spouse, hijo tiene un um, esposo o esposa, interested parties tiene que ser include notificada. entities like the También Social Security entidades Administration como and the la Department Administración of de Seguro Health and Human Social, el Services. Departamento de Salud There's some y de technical things regarding Servicios Humanos. interested También parties hay cosas when you técnicas involve guardianship of que property, son personas interesadas other potential cuando quiere pedir beneficiaries usted like the tutela de la fiduciary propiedad. estate. Por We're not going ejemplo, to get into that right now. no If vamos a there's a hablar large sobre hunk of el money that's to be estado managed and you're concerned fiduciario o about el that patrimonio as a fiduciario, guardian of the porque hay cosas, property, muchas cosas que tenemos que hablar sobre that's eso. probably when it's time to hire an attorney Eso es to assist cuando ya you es with the tiempo case, de and que usted maybe tiene que even a contratar un financial abogado planner para que as well. tenga un We won't get into that planeamiento tonight. financiero, All right, pero next no slide, vamos a hablar please. sobre eso esta noche. La siguiente. All right, question number 10. Well, Pregunta do these 10. interested Bien, persons entonces, have ¿estas rights personas too? interesadas también tienen Well, yes, derechos? they do have rights. Sí, ellos Most tienen derechos. importantly, they Lo have más the right importante, ellos to tienen el notice. derecho de And that sounds like a recibir pretty una harmless and notificación. innocuous thing. Y eso Oh, yes, but until you parece have to sencillo, actually pero serve hasta que them, usted which will lo take some tenga que time, mandar, puede cost them tomar some money, tiempo, le va a costar and dinero might be a little bit y puede complicated ser and un confusing. poquito So complicado y interested parties all confuso. have to be Las properly personas served and interesadas notified. todas tienen derecho de ser Interested notificadas. parties can Las come personas to court interesadas and también pueden venir object a la to the corte y need for a guardian. objetar la Interested parties necesidad can de una also come to tutela. court and Las object that personas you pueden should be the venir guardian. They can también come to court and say, no, not decir this que person. Don't let the petitioner be estas the personas guardian. no deben ser They could be me, los que tienen or make tutela. it be somebody Deben else, or decir, make oh, it be este a puede ser public yo, guardian. puede It could be ser otra someone persona. that the state Pueden puts sugerir in. otras personas que sea que Not tengan la very tutela. common, but interested parties, No es muy interested común, pero parties do algunas have personas que son that interesadas en right. este caso tienen Also, también derechos. post-appointment, meaning También after you become después de las guardian, citas, después que usted interested parties tenga la technically tutela, remain las in the personas case interesadas and también se can mantienen en el petition the caso court to do y things like pueden remove peticionar a la you corte, por as the ejemplo, guardian if que, que interested ustedes le person quiten la has good tutela. reason as to think that you're not También, being a si proper ellos guardian tienen anymore, buenas razones de or que ask usted no for debe other appropriate relief as tener well. la tutela Again, nuevamente, pueden not presentar. very common, No es muy but común, they do have that right. pero esas Next personas slide, please. interesadas tienen derechos. La siguiente. Hey, let's look at a guardianship petition. Ok, vamos a ver lo que es la petición de la tutela. Bueno, no vamos a tener mucho tiempo hablando media hora sobre cómo peticionar, pero yo quiero hablar, un minuto le voy a dar, esto es como un folleto que se le va a también incluir. Si usted no tiene la petición enfrente de usted, no se preocupe, pero le voy a mencionar que esto es un documento de 7 hojas y no es muy misterioso, no se asuste mucho por eso, pero la primera hoja de esa petición tiene los nombres, las direcciones, la segunda hoja tiene preguntas usted ha cometido algún crimen, fraude, violencia. Si usted no tiene nada de eso, está bien. Y si tiene algo, usted puede explicar a la corte de qué pasó anteriormente, si tiene algún caso de esos. La tercera hoja, tercera y cuarta hoja habla de las partes, por ejemplo, otras personas interesadas como los hermanos, otras entidades. La siguiente hoja habla de discusiones, por ejemplo, ¿por qué su hijo necesita una persona nombrada, una tutela también de su propiedad? Y también le pregunta a ustedes preguntas, ¿cuáles son cosas alternativas que puede hacer? ¿Qué ha tratado usted que usted no ha funcionado? ¿Y por qué pedir la tutela es el último recurso que usted tiene que hacer? La ley quiere ver que los derechos de su hijo estén protegidos y si ellos tienen cierta posibilidad de hacer cosas, determinar cosas por ellos mismos.
y usar esta tutela como un último recurso para ellos. Y eso es lo que es la petición de la tutela, y después viene la firma, y eso es como usted lo hace. Nuevamente, usted puede hacerlo por su cuenta, esta petición, o puede contratar su propio abogado para que le asista y pagar a ese abogado, o también, también puede, usted viene acá al centro donde yo trabajo, de martes a viernes, puede firmar en la mañana, venir, y un abogado le puede ayudar a empezar este caso. La siguiente, la pregunta 11. ¿Qué son certificados de competencia? Bueno, ahora le llaman certificados de incapacidad o de capacidad. Usted puede que haya escuchado esto. Los certificados de capacidad son donde usted empieza. Si usted está pensando en finalmente solicitar esta petición de tutela, usted tiene que empezar tiene que empezar obteniendo dos certificados de capacidad. ¿Eso qué quiere decir? Usted necesita dos certificados. Uno de ellos tiene que ser entregado por un doctor, cualquier doctor, y el segundo puede ser un segundo doctor, o el segundo puede ser una persona de trabajado social, o un psicólogo, o también una enfermera. Pero usted necesita dos certificados médicos. Ellos son llamados, históricamente se llaman certificados de incompetencia, y ahora le han cambiado a certificados de incapacidad, y luego cambiaron a certificados de capacidad, y se confunde esto porque estas palabras que se usan en los certificados, lo que quiere decir, estos certificados deben mostrar que a su hijo le falta capacidad de manejar sus asuntos personales, sus asuntos financieros. Nuevamente, usted tiene que empezar esto obteniendo certificados entonces de capacidad, y tiene que hacer cita con los uno o dos doctores y decirle a los doctores que el propósito de esta visita es para que evalúe mi hijo y me dé este certificado, llene el certificado, y que yo lo pueda enviar a la corte. A veces tiene que hacer dos citas con dos doctores diferentes y para que le den dos certificados. Lo otro que tiene que usted tener en mente en relación a certificados, que es muy importante, recuerde esto: los certificados expiran rápidamente. Ellos solamente duran como una leche en su refrigerador. Una vez que el certificado le han dado el certificado de incapacidad, entiende que usted tiene que rápidamente, tiene que venir la corte y hacer la solicitud. De otra manera, el certificado se va a expirar y ya no va a servir. Entonces recuerde eso, que los certificados es donde usted empieza, necesita dos certificados, y expiran en 21 días solamente los certificados. Tiene que venir al corte entonces inmediatamente para hacer la petición, y tiene usted un caso. La siguiente. Muy bien. La pregunta 12. Ya hice mi petición, y ahora ¿en qué corte voy a solicitar esto? Usted tiene que hacer toda la solicitud en el corte. Hay muchos de ellos. Tiene que hacerlo en el condado del circuito de la corte donde vive su hijo. Si usted está pensando en mudarse a otro lugar, a otro estado, por ejemplo, yo le aliento, en vez de que envíe una petición aquí, por ejemplo, y después hacer la transferencia a otro lugar, pero si usted ya está pensando en mudarse a otro estado, y si su hijo ya va a cumplir 18, le sugiero que espere mejor y
haga la petición en el estado donde usted va a vivir en el futuro, porque la tercera transferencia de un lugar a otro es un poco complicado y a veces hace que todo se detenga la solicitud. Así que si usted está pensando en mudarse y se va a mudar, espere mejor hasta que usted se mude. Next slide, please. El siguiente. Question number 13. Okay. Another Entonces two la false. pregunta 13 es Two false. verdadero o falso. I filed, and I got show O- cause o orders sea, in the mail with a Tengo show que cause hearing date. presentar órdenes para presentar la causa. Anyway, we'll get to that. I've got show cause orders in the mail. Me with han, a me han hearing mandado unas good. órdenes para que date. I presente just la show up causa. at the hearing, right? Entonces, tengo que ir a la audiencia, ¿no? That's wrong. No, this eso happens, no es unfortunately, correcto. all the time. Y esto People pasa get the desafortunadamente document siempre, They ¿no? come to court, they do Que the nos petition for guardianship, Olvidamos they pay the fee. entonces van a la corte, A lot of work. hay que Get the pagar show cause también orders in the mail. el It's a little costo, ¿no? confusing. You read them, A okay, veces what es does un this poco say? confuso, ¿no? At the bottom, you see the hearing date for the show cause hearing. Entonces, And you decide, ustedes okay, ven la I guess presentación I- de I la guess causa, I'm ¿no? good. I just show up at the hearing. Entonces tengo que, Wrong. no es There's a solamente big thing you need a to do presentarse a la in the audiencia, middle, which is to es algo muy serve importante all of the interested parties comunicar with a a todas las copy of your partes petition, interesantes a con, copy of digamos, the la document copia certificates, and of course, de la a copy of the petición, de los show certificados de los cause doctores orders. y de la orden de presentar la causa. Hay que Exactly hay que how it is comunicar that esto you a todas las serve partes all of the interesadas. interested parties ¿Y cómo es que comunicamos a todas las partes interesadas? from a variety Esto of puede different ways, variar, including hand delivery, puede ser directamente certified mano a mano, mail, a través de un correo certified certificado, mail, restricted delivery, a veces a and través de sometimes just un regular correo certificado y a And veces a exactly través de how correo you serve regular. the various interested parties Y is entonces, its own 30-minute lecture. So we're not y gonna tan do that solo, now. digamos, We'll get to indicar this cómo es point que and hay que it takes comunicar a la totally otra on your parte, own. toma como una lección de 30 minutos. But at that point, Entonces, ese you punto quizás no lo really voy think a about these things, desarrollar then tanto. at that point you should either walk into the help center for Entonces, en assistance esos with the casos, service ustedes pueden ir aspect, al centro de or hire your ayuda own para lawyer. preguntar That's what sobre I esto o recommend. preguntar a su propio Next slide, abogado, please. ¿no? Pero pueden ir también al centro de autoayuda familiar, ¿no? Para preguntar sobre Okay, cómo question number comunicar a las partes 14, interesantes. true, La false. pregunta All 14, right. ¿verdadero o falso? So, Ok, my child will have mi lawyers niño o and niña can va a tener actually un fight me on abogado, this. ¿no? Y también va True. a pelear conmigo. ¿Es All right. posible? Check Sí, out es Maryland cierto. Rule Puede ser que 1006A2. mi hijo se What's busque that? un You don't have abogado y Maryland Rule procedure in front of you? busque, Well, digamos, disputar you conmigo lay mi off. solicitud. I'm going to take a 10-second look at it. Entonces, voy a And looking mirar at it, estos and it procedimientos y says that in dicen situations such que as this, en estas the situaciones court la shall corte promptly appoint an attorney for the alleged disabled person. puede, digamos, Well, buscar there it is. a un abogado para el There's that menor. difficult word. Entonces, Shall. ¿qué The cosa court es shall do it. shall In case o like digamos, this, the court shall procurar? appoint an attorney to represent Entonces, sí child. puede designar a un abogado que Please, represente a su please, hijo. do not do what a lot of people do, which is to Entonces, come no to my haga office, lo to que the todo el self-help mundo center, hace, wait es for ir a 3 mi hours to be oficina, seen, al and centro de ask me, autoayuda, espere "Can 3 I horas get rid para of that verme lawyer? I don't like that y lawyer. dicen, Not very nice to me. o sea, They're being puedo pesky. They just want to talk to my child. I puedo don't like them." deshacerme de ese Wrong abogado lawyer. porque es muy Keep the pesado. lawyer. No, yo Too bad. You're just going to have to cooperate. lo que tiene que Um, hacer and es allow that colaborar y the permitir que esa opportunity persona to tenga la meet oportunidad, with your child. se una a su hijo, Does this happen commonly that your child ¿no? fights you on a case for guardianship? Porque muchas veces, o sea, esto a veces no pasa con frecuencia que But it can su happen. hijo quiere Most of the oponerse y time, busque un the child abogado. No pasa con might not frecuencia. La care, mayor and parte de sometimes tiempos, people care a lot. no se just, opone, so you pero just have to puede be ready for it ocurrir and y cooperate. hay que estar listos, ¿no? Y colaborar si el juez Alright, designa un moving abogado along. para él, ¿no? Si él lo quiere. Question number 15. La pregunta All 15. right, next slide, please. El siguiente slide, por favor. Great. Well, what is the role Entonces, of the ¿cuál es lawyer? el rol del abogado? The role of the lawyer in this instance El is to papel del protect abogado the due es process proteger rights el debido of your proceso child.
de su hijo o hija. Tiene el derecho de hacerlo y su hijo o hija tiene derechos a a un debido proceso como cualquier otro. Para cautelar una serie de procedimientos que tienen que seguirse, porque su hijo o hija tiene los derechos de todo el mundo. El abogado tiene que abogar por la posición de su hijo o hija, ¿no? Tiene que abogar por la posición de su hijo o hija, inclusive si esa posición de su hijo se opone a lo que usted piensa. Por supuesto, hay algunas excepciones éticas a todo Si es el caso de que por ahí su hijo se vaya a autoinfligir algún daño físico o cosas así, ¿no es cierto? O abuso, digamos, financiero, etcétera, pero no es que simplemente porque a uno no le guste el abogado asignado al hijo, uno lo pueda desechar. No, uno lo tiene que aceptar, es mejor seguir con el debido proceso y que todo vaya bien, ¿no? La pregunta 16, ¿cuándo es la primera audiencia y qué es lo que hago? La primera es la presentación de la causa. ¿Qué cosa es eso? Es el lenguaje antiguo. ¿Pero qué hago? No, nada, el otro jueves, ¿no? Simplemente anda a la corte y explícale al juez por qué es que estás buscando la custodia de tu hijo y por qué la persona sobre la cual estás buscando protección le falta capacidad para manejar su propio cuidado o sus asuntos financieros. En esta presentación de la causa, tendría que esperar que va a ganar, ¿no? Asumiendo que no va a haber ninguna parte interesada, ni tampoco su hijo, ¿no? Se oponga, ¿no? O sea, en principio, no debería de haber oposición, pero si la hay, ¿no? ¿No? Pero si su hijo se opone, ¿no? Tendríamos que prepararnos para un proceso, digamos, de disputa por 3 o 4 meses y alguna de las partes interesadas o su hijo o hija se oponen. Entonces, la pregunta 17, qué bueno, ya gané la orden. Ahora puedo hacer cualquier cosa, ¿no? Puedo manejarlo todo, ¿no? Más o menos sí, pero más que nada lo que hay que manejar, digamos, el funcionamiento diario, la comodidad de su hijo. Sí, puedes hacer todo eso y no necesariamente pensar en cosas particulares desde una perspectiva legal, qué puedo y qué no puedo hacer. Es más que nada como hacer todas esas cosas desde el sentido común, pero hay algunas limitaciones. Por ejemplo, aunque sea el guardián de la persona, no puedes, por ejemplo, cambiar la clasificación, ¿no es cierto?, de la residencia, ¿no? Salvo que usted se recurra a la corte y pida el cambio. Pero si, por ejemplo, si quiere cambiarlo de residencia, por ejemplo, de su casa a un centro de residencia, sí tendría que volver a la corte y pedir esa autorización. Hay otras cosas, como por ejemplo ciertos procedimientos médicos que suponen un riesgo sustancial. Ahí también tiene que volver a la corte y buscar permiso para eso. Otra cosa interesante es por ejemplo, el cambio de la persona. Por ahí puedo decir si yo soy el guardián y no me gusta el apellido de esta persona. Pues no puedo hacerlo así alegremente, ¿no? Tengo que pedir la autorización, ¿no? ¿No? O sea, porque esto no representa el cuidado, digamos, diario, regular, día a día, ¿no? Es algo más para lo que sí hay que pedir autorización. Entonces, aquí hay muchas palabras, mucha escritura, pero yo lo voy a tratar de resumir. La persona tiene derechos, poderes y obligaciones. Por lo general, lo que tenemos es que determinar dónde vive la persona bajo custodia.
no atender, digamos, el mantenimiento y cuidado de las personas, cuidar sobre sus efectos personales, arreglar, digamos, los servicios y su cuidado, ¿no? Pero en ese caso hay que ver si también es custodio de la propiedad, porque por ahí otra persona es la cuestión de la propiedad, eso habría que coordinarlo. Y también, por supuesto, puede dar consentimiento para rutinas de cuidado médico para su hijo, ¿no? Esas son las obligaciones básicas como guardián, ¿no? Entonces, es más que nada, esto está dentro del sentido común, ¿no? Entonces, nuevamente, la custodia de la propiedad o la guardianía de la propiedad, pueden haber muchas razones por las cuales uno piense que uno debe ser el fiduciario o custodio de la propiedad. I don't recommend filing for guardianship of the property, but again, that's just a little recommendation. Sí. It's totally something that you'll have to decide for Usted tiene que yourself. decidir por sí mismo si le corresponde hacer esto, si quiere pedir también la custodia de la propiedad o la guardianía de la propiedad. Por ejemplo, casas, cuentas de retiro, carros, etcétera. ¿Cómo administrar todo eso? ¿No? Entonces, es el tipo de poderes que tiene el guardián de la propiedad que tiene que manejar, ¿no? Entonces, a veces hay que considerar si no quiere también administrar esto u otra persona. Aquí hay una lista de, digamos, los poderes fiduciarios, es decir, los poderes de representación en el manejo de la propiedad de la persona, ¿no? Y aquí uno puede ver, por ejemplo, toda la lista, ¿no? Por ejemplo, uno puede donar, por ejemplo, a un centro de conservación. Eso quizás, eso es mucho de detalle. Ahí lo que hay que conversar es con el que planee el financiamiento, pero sí cosas como pagar taxes, pagar rentas, por ejemplo, pagar la hipoteca, ese tipo de cosas, cuentas, ¿no? Bueno, esta es una síntesis sobre lo que es la guardianía o custodia de la propiedad, ¿no? Por ejemplo, pagar los bills o las cuentas. Si su hijo, por ejemplo, ha heredado propiedad, uno tiene que manejarla, ¿no? O pagar impuestos. No estamos. That's not what we're talking about here. Although if there is going to be Estamos hablando de cosas de sentido común, ¿no? Other than Social Security, probably it is a good idea to file for guardianship of the property as well. Sí. Next slide, please. Entonces, si uno quiere manejar todo esto, también uno tendría que pedir el manejo, la custodia o la guardianía de la propiedad, ¿no? Aparte de la persona. Pero puede reposar en personas distintas o en un grupo de personas. También hay requerimientos de orientación y entrenamiento para el guardián. Entonces, si usted ha obtenido esta guardianía, se le pide, se le requiere seguir un programa de orientación que es necesario que usted lo haga. Ahí está la página web. Lo va a ver de nuevo, no necesita escribirlo. Y también hay un video que uno tiene que ver y tiene que completar, digamos, todo un procedimiento y ver estos videos, ¿no es cierto? Porque son la orientación y el entrenamiento de los guardianes. Y este entrenamiento es necesario, es requerido, ¿no? Y cuando ve todo esto, realmente ha aprendido mucho, ¿no? Es importante que lo haga y es necesario. La pregunta 18, ¿verdadero o falso? Después de que tengo la orden, ya acabé con todo el rollo de la corte, ¿no? Falso. Cada año, esto es falso, cada año se le va a pedir a usted que haga un reporte anual.
asks questions for you to detail respondiendo how a your child is preguntas doing, sobre cómo le who está their yendo a doctor su is, hija when o their hija, dentist cuál es su is, what dentista, their su appointments doctor, were, cuáles son if there sus, were any qué citas significant tuvo, changes to their si hubieron healthcare, cambios that kind of significativos en thing. su salud, It's ese not tipo de very cosas. complicated. No You es muy also have to complicado. do a, También debe if you hacer, become guardian of the property, si you'll also usted have to también do es a guardián de la fiduciary propiedad, report, a financial accounting, tiene que también which dar cuenta report will send to you, and fiduciaria, that is more complicated. y eso sí es It's a un pretty poco más involved document. complicado. It's kind of a real pain. Involucra, digamos, And algunos if you, documentos, if es un you are poco not the guardian of the pesado. property, Si us- yay, happily, O you sea, do si usted no es not custodio de la have propiedad, to bueno, no es tan complicado, pero si lo es, tiene que completar algunos requerimientos formales cuando tiene también la custodia o guardianía de la propiedad. Question number 19. Okay. La pregunta 19. Ok, Okay, again, I'm the parent. bueno, and soy el padre I'm o just madre trying y to do the right simplemente thing trato de for my hacer lo child with their adecuado para developmental mi hijo o differences, hija con and I love algunos my child, problemas and I'm the parent, de and we're all doing desarrollo. it right. I really don't have to do all of this to become the guardian, Y right? Y no tengo que hacer esto, Show me the aquello y lo shortcut. demás, Just give ¿no? me the Muéstrame shortcut. más bien el atajo. You should hopefully ask this Usted question of debe yourself or to hacer the esta pregunta a atmosphere sí misma o a la about 5 atmósfera or 6 times sobre during 5 the o 6 initial and veces middle stages of the durante process. Because el if you proceso don't ask inicial yourself o this en la question, parte media, you're porque si not usted no se paying hace esa attention and you're pregunta, not doing usted things no right. está Because it is prestando a little atención, no bit está haciendo las cosas laborious correctas, and porque it es is a un little bit poquito, onerous. eh, And es una yes, cuestión hopefully you de will honor ask también, yourself if you're paying porque attention to this question. Do I really usted have to debe do all this? hacerse esa Well, pregunta. if you've ¿Necesito realmente determined to hacer todo become the esto? guardian, Si usted whether it's está guardian of the ya person decidió que or usted va a tener la guardian of the tutela, quiere property tener la or both, tutela de la the answer propiedad is yes. o You will del have to do individuo, all of these la respuesta es procedures sí, usted tiene que hacer todos estos because, as we mentioned procedimientos, half an hour porque como hemos ago, actually mencionado close hace to media wrapping up hora, now, this is eh, a esto process, es un a court proceso process. y All es un right, proceso next de la slide, please. corte. La siguiente. Probably I should have put this in the beginning and maybe next Esto time debía I'll haber hecho put en this el slide in the comienzo, beginning, la but próxima vez lo voy where a can I hacer find esto en all el these four comienzo. forms? ¿Dónde podemos encontrar todos estos formularios de la corte? mdcortes.gov. That's MD Ahí like está Maryland, mdcortes.gov, courts with an S, mdcourts.gov, where all your forms dreams come true. You can go there mdcortes.gov, and it's donde very todos easy to sus find all of these necesidades se guardianship satisfacen. forms Acá pueden under encontrar todos los the family formularios de section. tutela en la parte de sección familiar. Okay, Muy next bien. slide, please. La siguiente. And I think that Y, that's all for me. y yo creo Thank que you eso es so todo much. It is a por mi great parte. delight Gracias for me to be here por to haberme present. Thank escuchado. you so Me much encantó estar aquí. for Muchas your attention. gracias por su Okay, atención. okay, so I think Adiós. if you don't mind, we might ask Ok, some questions because we si have a lot vamos of a them. tener Melissa, I preguntas, have them written down. Oh, hay perfect. muchas Most of them. preguntas. So I La can mayoría de start, esas and then I tengo have it preguntas marked aquí. on the Pueden chat empezar. where I Tengo left acá off. Like I stopped Oh. writing because my en el hand got chat lo he really tired. marcado So esas preguntas. you're Okay, allowed. perfect. I think, Dan, this is Yo Pat creo Cochran, que by the way. I think Dan, that you have answered a lot of these, usted but ha I'll contestado get started. muchas, So pero voy a what empezar. doctors can be ¿Qué, used? qué doctores pueden ser Okay, so you usados? have to have one doctor, and it can Usted be tiene que tener un any doctor. doctor Puede ser cualquier that doctor is an MD, meaning que tenga any una doctor. licencia. It's Cualquier usually going to doctor. be whoever has been the child's Puede ser main general su practitioner. That's doctor the best general de one, su hijo, este es el mejor, but it can be a pero puede ser gastroenterologist. puede ser un It gastroenterólogo, really doesn't matter. It just has no to be importa, any pero tiene que ser doctor un that doctor will con licencia evaluate que va a evaluar your a su hijo. child. They can't say on the No puede certificate, they cannot say, No puede decir en I el examined this certificado, patient 6 yo months ago examiné and I thought este this. No, paciente no. They 6 have to meses say, I atrás y yo examined pienso the eso. patient No, today tiene que decir yo he examinado a and este I paciente el día think de hoy this y today. yo pienso esto el Signed día de hoy doctor y firmar el today. doctor This is actually very el día de important hoy. because this is a Eso es muy very, importante very porque common esto mistake es where un error muy instead of común making a que doctor's hacen appointment en for an vez de que evaluation, hacer they just send the papers un, to the doctor una saying, cita hey, para hacer un doctor, you examen. saw my child 6 eh, months ago. Le Just dicen, base it on doctor, that. And le the mandan los doctor, trying to be papeles very de nice, doctores que lo they'll han do visto it, 6 meses but it atrás won't y work lo because it's hacen, already pero more no va a than the funcionar porque ya examination is already pasó more than 21 más, days old. más de 21 Court will días reject it.
entonces la corte lo va a rechazar. Okay, number two, can a, Número 2, can a revocable trust puede be appointed puede ser guardian of revocable property or un person? I assume fideicomiso, that means trustee for puede ser revocable trust. un fideicomiso Yes. revocable, puede ser también That's the answer, yes. tutelar. Sí, la Okay. respuesta es sí. Number three, our financial Número 3, assets aside from Social nuestras Security, cosas and I- financieras, it said aparte de la Social pensión de Security, maybe social, de la SSI, seguridad or other social, direct hay income, otras such cosas as de ingreso, ABLE, por ejemplo, are they como la cuenta considered de property? ABLE. ¿Esos son considerados Basically, anything propiedad? of value is Sí. considered property. Cada cosa de valor es considerado propiedad. Sí, Yes. And sí. I am not certain as No of right estoy now, but segura I'm fairly sure that if you're gonna be en working ese with momento, Maryland pero sí estoy Able, seguro que I usted think that they sí, will want si usted va a you to trabajar have con la cuenta guardianship de of the property. You might wanna check that ABLE, before you Able, file a petition. usted tiene que Property is really anything of asegúrese value. que en la solicitud, So I'm gonna put a propiedad pin es here cualquier because cosa the que es de Thursday night, valor. we're having another event En like esta this, noche and también it is tenemos about otro special evento needs trust and y es ABLE sobre, accounts. So, hopefully you vamos a can hablar sobre join us for that necesidades one as well. espaciales y Okay, una four, cuenta where can we eh, get the de petition? Able. And we ¿Dónde did podemos hands. obtener la The petición? handouts were Nosotros shared after that question, so the vamos a individual mayor compartir did have it eso. in the handouts. But Ustedes where ya typically tienen can eso en el somebody get the folleto, petition? pero ¿dónde pueden obtener la Well, petición las personas? you can always walk in Usted to puede the circuit caminar courts. en el If you're circuito, in el circuit Montgomery court County, o you can walk into the en el Montgomery circuito County Circuit de la Court, corte del to the condado de Montgomery. Family También puede Department, ir al departamento de familia, room 1460, and ask for the a big la guardianship habitación packet. 1460 And that y has simplemente all the dígale, deme forms, el including the paquete de la instructions. tutela, de solicitar tutela. And Y ahí están easier todas las thing to do, instrucciones. maybe if you have Y eso access es to a algo, computer and a algo printer, is fácil just si to go tiene to una computadora, una impresora, mdcourts.gov vaya a MD and navigate Cortes around. It's very easy. y Until navegue you find ahí the en ese guardianship sitio web section, hasta que and all the encuentre la forms are parte de there, tutela, la sección de downloadable. tutela y It's todos los very formularios easy. están ahí, lo puede imprimir y es Thank you. muy Are fácil. you able to Gracias. give any ¿Usted information es about capaz de lawyers dar that can información help fill sobre out the paperwork? abogados que puedan ayudar a completar, llenar este Well, formulario? there's 6 lawyers Bueno, in the Self-Help Center, hay and you 6 can come here abogados and en talk este to any centro, of puede us, venir aquí, puede or hablar con cualquiera de nosotros, I don't o have, también no because I work for the tengo, courthouse, porque I yo can't trabajo para say, también hey, el circuito de la go to corte, Samantha. no le She's a puedo great decir, lawyer and she'll vaya do a it for you. Samantha, le va a can't dar do es that. un gran abogado, If no you're puedo wanting hacer to eso, hire porque si usted quiere your own contratar lawyer, su you propio would abogado, shop for that usted like you would shop for anything usted tiene nowadays. que simplemente You would go on buscarlo, the internet como and you would Google cualquier, guardianship, como internet, sitios Maryland web, lawyer. va a buscar tutelas, abogados do para it that way. tutelas, conseguir tutelas y lo puede hacer Okay. de esa forma. What are the pros and cons of guardianship? ¿Cuáles son los beneficios y desventajas de solicitar la I tutela? am sorry, that is an unanswerable question. O que esta pregunta no se No, it puede is. contestar. It is. Sí, Pros. ok, Feeling ventajas. of El security. sentir que seguridad, You can kind of go to bed every night knowing that que usted you're in puede ir a la charge. noche, que saber que usted está a cargo de Con. todo. You go to bed every night knowing that you're in Desventaja. charge. Usted va a la noche That pro and sabiendo con que is usted the tiene que same. hacer toda la responsabilidad, es suya. Eso también puede ser lo Con. mismo. It's a process. It can take Desventaja. about Es un 6 or proceso que 7 or 8 puede months out of your tomar life. 6 meses, It 7, might 8 anger meses your de su child. vida. Le puede It molestar a su might hijo, cause some disruption in your le family puede life. causar Pro, un problema en su familia gosh, maybe your child y really needs quizás it and they have su hijo absolutely no quizás ability to manage their necesita own, for y example, no scheduling necesita, of medical no puede appointments. hacer sus And citas without you médicas, por being the ejemplo, guardian, sin que usted you'll sea begin to su find as guardián they get o tenga la older and tutela. become adults, Entonces usted you have ve no que more mientras él rights to go crece in there y to se meet hace with más the adulta, doctors, and usted they're ya not no gonna tiene tell más you derechos anything. de estar con And el your child doctor en has las such citas significant y, health issues y that su you've hijo gotta tiene know problemas de right from the salud doctor, que usted quiere otherwise estar there'll be ahí, serious saber que el problems. doctor So le hable a usted y that's a saber de los pro. problemas de su hijo. Eso también es, digamos, ventaja. I could go on and on. Puedo continuar y continuar. The more you learn about it, Mientras usted más you'll develop your own aprenda de pros and esto, cons, and you'll come usted up, va and your a hacer su pros lista de cuáles might son be ventajas someone y else's desventajas y sus cons, if that ventajas makes para sense. puede ser de otros desventajas. So if you are a guardian
Si In this usted es guardián o process, tiene la tutela en can este you plan proceso, for your usted own death? puede planear por So, su when propia you choose muerte, somebody to usted succeed you puede as guardian, do you have to, escoger do they quién le va a then have to reemplazar start the si whole usted process again muere after your o death? tiene que And empezar what could el happen in the proceso interim? nuevamente si usted muere. ¿Y qué puede Well, that's a pasar? great question. Es una pregunta muy buena. If you yourself Si usted, are, I don't know, no lo sé, older or have very ella serious está health problems, mayor, but you want to be a guardian, anciano it's a y good idea tiene to problemas, make someone else who you trust and es who you buena can work idea with a usted co-guardian. nombre a alguien That's como an un easy thing to guardián, do. You both segundo sign the guardián. petition, Ustedes you dos both go to firman la court, petición, los and dos van a then la if corte you, y si as one usted, of the co-guardians, como uno de los guardianes, win, pass away, gana then the o other muere, person is just, la otra they're persona still the entonces guardian, and now se they're the only encarga y es el guardian. guardián y ya sería el único guardián. You can put, Usted puede, that's one way of doing it. Another way is esa you es can una put in forma your de will, de hey, hacerlo. También puede hacer en su testamento, I want escribirlo. Yo Steven quiero to be Steven, por the ejemplo, que successor sea guardian when I el que pass away. me reemplace cuando yo me Okay, muera. that's not legally Sí, binding. Steven can say, no, eso, I'm pero good, eso no es, and not do digamos, it. seguro, porque So you Steven le can't puede decir, no, yo no quiero force, you hacerlo. can't Usted no le require puede someone else to forzar a do that alguien work. They'd have to que come to haga ese court trabajo. and Tiene file que to venir a la be corte y the tiene que successor guardian. hacer la solicitud So what some para people que do, and sea I'm el serious about el this, you, sucesor some people don't de want la to have a tutela. co-guardian Algunas because they don't personas like no that. They quieren like to have ser esa, control. que Totally sea understandable. But maybe segundo they're not guardián, no well quiere, because they're getting pero older. de repente no están Sometimes bien what o people do is están they haciéndose just más ancianos y take algunas someone else personas out for lots of cappuccinos, give them o information solamente and lo love, quieren and say, now when sacarle. I pass away, De here's a repente, usted quiere petition to sacar a become the alguien y le successor invita a un guardian. café Go y le do it. dice, cuando yo muera, usted quiere ser el And sucesor, then they go do it. le puede preguntar a ver si quiere y Thank you. tiene que hacer la Must solicitud. you be a Montgomery County Usted resident tiene to que estar en sign el up condado for de the Save Help Montgomery Center? para And usar or este do they centro de have ayuda the de familia same centers in other o counties? hay otros Every centros en otros county condados. has Cada a condado self-help tiene center. un The services sitio de vary ayuda de la widely. familia. You would just have to Google Usted whatever tiene que county you're in. simplemente ir a Now, Google that en su being said, condado que está any y con lo que he anybody dicho, from anywhere cualquier can come persona to de cualquier Montgomery lugar County puede Self-Help venir al Center condado de for Montgomery, al assistance as centro de long ayuda a as it sí is mismo going to para be a asistencia, Maryland mientras, petition. mientras va a ser una Even if that petición en el petition is estado going de to be Maryland. filed in some other As- county, Aunque esta you're still petición puede welcome ser to en otro come to the condado, Montgomery usted está County bienvenido que puede venir Self-Help al condado Center, de but you just can't Montgomery, file al it there centro if your de child is ayuda a not sí living. mismo, pero obviamente usted no puede Information. hacer la petición Is en el condado de Montgomery. 21 days, is that 21 calendar 21 days or días 21 es el business 21 days? días calendario 21 o days, calendar days. There we go. 21 días calendarios. So regarding the notes, and it wasn't clarified what Sobre las notes, notas, what do the notes have to say? What wording is ¿qué needed? notas Can you debe use a necesitar? school psychological Usted evaluation? Okay, puede usar, you're podemos referring usar to un the reporte psicológico de certificates. la escuela. Probably. Está hablando del certificado. Usually a school, Usualmente, well, la escuela, again, gotta have two. One must be a ok, MD. The uno second tiene que ser un can certificado be de un a doctor. El segundo psychologist as long puede as ser they un are psicólogo, a licensed mientras el psicólogo psychologist. tenga su Lots of licencia de times practicar. schools have a Muchas social veces las worker escuelas that tienen una trabajadora could work, social que but podría lots of funcionar eso, times pero in muchas schools the veces social worker does la not have escuela, the las requisite trabajadoras sociales credentialing no as tienen an las las LICSW. credenciales, The letters might have been mixed up there, esas sorry. letras The es school social worker might LSW. not have the requisite La trabajadora credentialing. social de la That escuela person puede will ser que no probably tenga know las if you ask them. credenciales. And Ella, I persona, si will usted le add pregunta, that le va a most responder. psychological evaluations at La Concord mayoría de schools are evaluaciones done by a psicológicas de la school escuela psychologist. They are not se hacen por licensed clinical psychologists. las psicólogas del Right, thank colegio, you. no son And por una the court, if you trabajadora are going to social. use a Ok, psychologist, you would si still usted va need a to usar use la the court psicóloga, usted debe usar psychologist form la as psicóloga, opposed to one la that the formulario de psicólogo, psychologist might cook up en vez on their de own. en How do vez you de que handle a haga un medically formulario de la fragile psicóloga person por sí who mismo. turns 18 and you ¿Qué, don't have cómo hace que access una to persona medical que va a cumplir records? Is this 18 until y the es court date or maybe before the frágil court en date? forma I'm not médica? sure what the question. ¿Cómo se hace en esa caso? Great question.
¿Cómo se And solicita? obviously it comes from a place where everybody wants Obviamente, to buena pregunta. love their child and do the best thing for Ok, them, and entonces that's what acá everyone viene here que is nosotros wanting to amamos a do. nuestros hijos, queremos hacer lo mejor para I ellos. don't know, in my experience, No sé, en mi Josh, experiencia, you know, the ah, doctors, they don't usted sabe, el usually doctor, suddenly shut the door on los you when the doctores child no turns siempre 18. They usually no have a cierran la way puerta of cuando sus smoothing hijos that cumplen over. 18. But Normalmente if ellos le not, hacen and there is transicionar, a pero si no, genuine crisis si of some sort, hay una crisis de algún and you tipo cannot get information and you y no desperately puede need obtener information, información y de esperar there is desesperadamente such a necesita thing as información, an hay emergency una, petition hay una for petición de guardianship. emergencia But para hacer la tutela, having said that, everyone pedir comes la in and says, tutela. "Give me that one. I Y, want the fast ok, one." entonces And alguien me there va a has to decir, be a dame esa solicitud genuine porque quiero la emergency, más, because la then más if every rápida. case is No, an tiene que ser una emergency, then none of them emergencia. are an Si emergency, no, and then there's cualquier chaos. cosa So, van a decir que es but emergencia, there is entonces such a no. thing as an Pero hay algo emergency que dice petition que es una petición de for emergencia temporary guardianship por pending tutela outcome of temporal, final guardianship, which of dependiendo, course is the usual dependiendo de cómo usted 8-month, lo 6-month solicite. case. Puede tomar 8 meses también. Okay, can you give the address of the family Puede dar la self-help center? dirección 50 del Centro Maryland de Avenue, Ayuda de Familia, Rockville, Maryland, 50 Maryland. room 1500, 1500. La habitación es 1500, está en Rockville, Some of them Maryland. about medical. We have a lot of questions here, so I'm going to try and move along. Hay Do muchas we need preguntas only aquí. $165 to file, or are there any other fees? Likely, well, that is the Bueno, filing. solo When you do the $165. search on all the interested parties, Bueno, cuando se it does comunica a las everything otras partes, likely requiring probablemente certified mail, se and va a maybe even necesitar correo restricted certificado o That cierto would be tipo another de correo. probably 40 Probablemente le to va a costar $50. más o menos otros That's 45 o probably $50 por all ese the tipo fees de that you will notificación a las partes interesadas. Entonces son los 165 Okay, más I lo que think tome most of the other comunicar a las questions, I partes think that was interesadas. it. We are going Bueno, to creo que esas son las move preguntas. on Ahora to nos the vamos next a part mover here. Thank you, Senator al Lee. siguiente So thank you expositor very much, Dan. That's por always esta so noche. helpful. We Muchas really gracias por haber appreciate you venido. taking the time to come this evening to be with Eh, us. Really, no, really good gracias por haber information. participado, Thanks so doctor much. Cardile. Ajá. All right. Ok, You can hear me, right? pueden escucharme, ¿no? Yes. Sí. All right. Well, Bueno, good evening, everyone. muy buenas noches My a name- todos. can you Yo soy, Next sí, yo soy Sandy Balan Good evening, everyone. My name is Sandy Ballin, and I am a staff attorney at y soy Disability Rights Maryland. un The abogado Department of de Disabilities, Maryland Healthcare, de and derechos de discapacidad, ¿no? Just as a brief background about Ah, Disability Rights y aquí Maryland, está we un are poco de Maryland's federally antecedentes designated protection and advocacy organization for sobre people los with derechos disabilities. con In discapacidades. our Hay nonprofit law firm, we normas have para multiple proteger. teams that focus Tenemos on entonces the mucho concerns. personal The team that I work para on, atender sus the DD preocupaciones. team, El equipo con focuses el on que yo providing trabajo es el legal equipo assistance when DD. it comes to Medicare and Brinda Medicaid issues, asistencia con temas de Medicare y and access Medicaid to DDA services. y We también also ayudamos con el work acceso a with, los servicios de investigating DDA abuse and neglect within o the para nursing home. investigar, And in digamos, addition to doing negligencia o all that abuso en work, casa. my Y area hacemos of todo focus este is on trabajo. providing education Mi área de and access enfoque resources es brindar around alternatives educación y for abogamiento decision-making, which is para very lo que es important. el apoyo a la toma de So decisiones. before I begin, just a brief Antes de disclaimer, empezar, any of the quisiera information I'll indicar give tonight que is toda la purely for información informational que purposes. comparta es It's not to solamente be con carácter construed as legal informativo. advice, No but if you do puede require considerarse que es legal aviso assistance, you legal, can consejo contact legal, our intake line and the number pero is ustedes there, and they pueden will be tomar able to guide contacto you, con nosotros, as el to que the next está step. ahí en pantalla, Next slide. directamente. Siguiente slide, por favor. So here's just a brief roadmap Aquí of hay where un we're going to be poco going tonight. So, sobre first, lo que I'm going vamos to a talk hacer a esta little bit about the noche. background Primero les voy a information, hablar important sobre things lo que es for la the public to información previa, understand. cosas And importantes the de big part of conocer. this presentation is La going to be gran parte about de esta supporting our presentación citizens. es sobre cómo Then we're apoyar going a to la see toma de how SDM decisiones, can work with other cómo alternatives la to toma, la guardianship. adopción el apoyo a la toma We're de going decisiones to o provide SDM, hypotheticals, see how ¿no es SDM cierto? can work. También tiene otras I'll discuss some alternativas. También important vamos a ver resources, algunos and then casos at the end, I'm hipotéticos, going to ask también some ver algunos questions. recursos y también vamos So, a tener we'll tiempo get para las started. Next preguntas. slide. Entonces voy a empezar pronto. Next slide.
Entonces no voy a revisar todo esto en detalle porque hay muchos derechos para los discapacitados, pero desde 1800 las personas con discapacidad han venido siendo discriminadas sistemáticamente. Por ejemplo, en 1800 eran los feos, en 1917 no se los, 27 ni siquiera se los podía mostrar en público, pero después hubo, en 1927, hubo protección y desde ese día esta decisión no fue cambiada hasta ahora. Inclusive con los avances que hemos hecho en los derechos civiles, el acto, por ejemplo, para las personas con discapacidad, el inicio de los servicios en el hogar, el acto de, digamos, el affordable care, todavía muchas veces los individuos con discapacidades no pueden acceder a todo esto. Y siempre hay prejuicios porque se supone que esos individuos no pueden tomar sus propias decisiones necesariamente. Entonces, ¿qué cosa es capacidad para tomar decisiones? Es la capacidad de la persona de tomar decisiones. Y esta capacidad es bastante fluido. O sea, puede ser mayor o menor dependiendo de diferentes factores. Y estos factores pueden ser qué tipo de decisiones tenemos que tomar, ¿no? Puede ser una decisión sobre cuándo tomar la decisión, tomarla ya o un tiempo para pensarla. Incluso en cuanto a la guardianía, los apoyos y las acomodaciones también pueden ser discutidos. Entonces hay como todo un espectro. Entonces en algunos casos se necesita menos apoyos y más acomodaciones para ayudar a las personas a tomar decisiones. Por ejemplo, si estoy en vacaciones y es ya de tarde, puedo preguntar, no, ¿qué cosas quiere comer más tarde? No, ahí no necesariamente voy a necesitar apoyo, ¿no? Y bueno, entonces además estoy de vacaciones y necesito necesito tiempo para descansar, ¿no? Entonces, aunque todavía tengo margen para tomar cierto nivel de decisiones, pero hay algún otro tipo de decisiones donde sí se necesita más apoyo. Por ejemplo, si pregunto temprano en la mañana, por ejemplo, una decisión sobre las finanzas, por ejemplo, sobre el retiro. Ahí probablemente voy a necesitar más apoyo y acomodaciones para tomar estas decisiones. Porque primero que es muy temprano por la mañana y no soy una persona de mañanas, pero además estoy menos familiarizado con finanzas que con saber qué cosa quiero comer o no. Entonces voy a necesitar a alguien que se siente conmigo y me presente las opciones que tengo, ¿no? Y qué cosas pueden ser buenas para mis metas y qué cosas no. Pero a veces incluso con los apoyos, en la medida de lo posible, quiero seguir tomando decisiones. Y cuando veo, por ejemplo, alternativas a la custodia como poderes de, por ejemplo, de abogado, que de alguna manera den mayor margen a las personas de ganar las decisiones, bueno, todas esas son cosas que también hay que considerar necesariamente. Entonces, en la otra cara de lo que es la toma de decisiones, tenemos el tema del concepto de competencia. Es un concepto legal y es la capacidad de las personas de tomar decisiones bajo la ley. Entonces, por ejemplo, una decisión típica no es que voy a vestir esta noche, pero por ejemplo, una competencia es, por ejemplo, tomar y tener capacidad legal, ¿no? Entonces, cualquier decisión, o sea, que se tome aquí, tiene que también ser reconocida por la ley. Entonces, la importancia de pensar en la discapacidad y en la capacidad de tomar decisiones es que hay la creencia que las personas con discapacidades carecen de la capacidad para tomar sus propias decisiones porque tienen una discapacidad. Y esa creencia ha permitido una variedad de discriminaciones, pues segregación en instituciones, aislamiento en las escuelas. Y sobre todo en el contexto de lo que estamos discutiendo esta noche, no hay mucho riesgo para, digamos, custodia excesiva.
Entonces hemos tenido una gran presentación sobre lo que es guardianía y custodia y no voy a entrar a abundar mucho sobre eso. Esto es un proceso formal que involucra el circuito de la corte, que involucra una petición, una audiencia y, digamos, una expedición de orden de la corte, ¿no? Y hay dos tipos de guardianía que hemos visto, ¿no? Guardianía sobre la persona para tomar decisiones relacionadas al cuidado del individuo. Y también hay guardianía sobre la propiedad que involucra la toma de decisiones relacionadas a las finanzas de las personas. Y como se dijo previamente en la anterior presentación, hay, digamos, guardianía plena de la persona y también guardianía de la propiedad. Son dos diferentes. Aunque en algunos casos la custodia pueda ser absoluta y esto pueda ser necesario, es importante también reconocer que hay ciertos peligros aquí. Porque si las personas son declaradas bajo custodia o guardianía, como que las personas pierden capacidad para tomar decisiones sobre su propio cuidado y sus finanzas. Y con demasiada frecuencia, estas órdenes son plenarias o plenas y una vez que se dictaminan, es muy difícil limitarlas o ponerles términos. Y aquí hay, por ejemplo, con Britney Spears, ¿no? Que quería concluir con su guardianía que fue interpuesta por su padre. Y las dificultades que ella experimentó no son únicas. Hay muchos individuos que quieren terminar con la custodia, no, no tienen capacidad para acceder a o dificultades para acceder a sus récords médicos o ser atendidos en audiencias. También hay ciertos prejuicios sobre las capacidades de estas personas para tomar decisiones. Y en Maryland se halló que muchas personas o abogados que representaban a estas personas esencialmente ignoraban lo que las personas querían y simplemente eso era sustituido por lo que el abogado creía. Y como resultado de esa práctica, la Corte Suprema la Corte de Maryland cambió eso, ¿no? Entonces, también estas personas tienen derecho a un abogado, porque hay que siempre respetar las opciones de los clientes, que en un momento dado pueden oponerse a la custodia y pueden recibir un abogado asignado. Es importante que en la medida de lo posible que las personas puedan tomar sus decisiones y no ser limitados absolutamente de ellas si no es necesario. Entonces, hay una coalición, ¿no es cierto?, para ayudar a las personas a tomar decisiones. Son 27 instancias que involucran cortes, abogados, agencias y personas con discapacidades que trabajan constantemente en esta coalición para ayudar a las personas, ¿no?, a que aboguen por esos apoyos para tener más independencia. Entonces, a esto se le llama guardianía alternativa, que se llama justamente apoyo a la toma de decisiones o SDM, ¿no? Esta ley fue creada y pasada en Maryland para oficialmente reconocer este sistema de apoyo a la toma de decisiones, ¿no? Entonces, esto realmente fue significativo. Entonces, ¿qué es exactamente el apoyo a la toma de decisiones? Le vamos a decir SDM. Es una herramienta para la toma de decisiones. Es una caja de herramientas como poderes de abogados o custodias. Es una de las herramientas. También es una manera alternativa de guardianía que permite a la persona mantener a la persona la capacidad de tomar decisiones sin que otra persona necesariamente tome decisiones por él. Puede ser usada para una variedad de decisiones sobre, por ejemplo, decisiones financieras y de cuidado médico. También puede usarse como una, digamos, acomodación razonable, ¿no es cierto? O sea, hablamos de acomodaciones que cualquier persona con discapacidades puede usar. O sea, puede ser también considerada una acomodación.
Entonces, esta es una manera muy básica sobre cómo funciona este sistema de apoyo a la toma de decisiones. Entonces empieza con tener personas que apoyen y también ayuda a la persona a tomar decisiones, dándoles apoyos y herramientas para que el adulto tome sus propias decisiones. Entonces, usamos SDM, o sea, apoyo a la toma de decisiones, regularmente para que la persona pueda tener más autonomía. Por ejemplo, yo fui a la Escuela de Derecho en San Luis y cuando vine a Maryland, entonces pedí a las personas que me ayuden, por ejemplo, a encontrar un departamento, incluso a mis padres para ver que me ayuden a ver qué departamentos podrían ser mejor y a mi hermano para que me dijera en el área de Virginia que podía ser más realista y también recurrí a mis co-trabajadores que conocían mejor la área para que me recomendaran qué cosas podría servir mejor para personas de mi edad, etcétera. Y obtuve esta información de diferentes personas de mi propia vida, pero yo fui finalmente la persona que tomé las decisiones finales. Y esta es, digamos, la clave para tomar estas decisiones, ¿no? Esta red de apoyo a la toma de decisiones. Entonces, aquí Y le quiere decirle déjeme decirle, cuando yo hice la decisión del apartamento, mis padres no les gustó, pero yo soy la que tuve la decisión de hacerlo. La siguiente. ¿Qué es el que le apoya? La persona que le apoya es la persona que le ayuda al individuo a tomar la decisión. Eso puede ser un miembro familiar, amigos, a persona que le apoya o profesionales, pero la principal función de esa persona que apoya es ayudar al adulto que en el proceso de tomar decisión. Los que apoyan no hacen la decisión por el adulto. Si usted tiene que entender algo importante, es que los que ayudan al individuo no toman las decisiones por el individuo. Adicionalmente, la persona que está tomando la persona escoge quién le va a apoyar y cómo le va a apoyar. O sea, un apoyador, por ejemplo, le puede ayudar con la parte de salud. Otro apoyador le puede ayudar con la parte financiera. Adicionalmente, un apoyador, una persona que le ayuda puede renunciar o puede ser removido por el adulto. ¿Y cuáles son las responsabilidades del que apoya? La más importante responsabilidad de un apoyador es ayudar al adulto que haga comunicar o haga efectivo una decisión. Ellos no toman las decisiones, los apoyadores. Pueden, dar consejos, decir ventajas, desventajas, pueden actuar en forma honesta, diligente y en buena fe, y también apoya las preferencias de los adultos, aunque el apoyador de repente esté en desacuerdo con lo que el adulto quiera. Entonces, la parte de apoyar la toma de decisiones, el Estado empezó a reconocer esto sobre leyes y Maryland eso pasó en 2022. Entonces ahora SDM está reconocido como una parte menos restrictiva como de guardia. Entonces el Estado reconoció que esto puede ser usado antes de solicitar una tutela. Es una forma de limitar, terminar o tratar de evitar una tutela. Puede ser usado informalmente, verbalmente o formalmente, por escrito o firmado con un acuerdo. Voy a hablar sobre estas partes permanentes del acuerdo, pero esto es específico al estado de Maryland, que puede ser usado verbalmente o por escrito. Puede ser también usado con otras alternativas de tutela, inclusive con órdenes de tutela. Siguiente. Como dije entonces, en Maryland, SDM puede ser informal, o sea, verbal, o puede ser formal por escrito. Eso usted debe de
usted debe decidir si quiere crear algo formal. En Maryland, por ejemplo, no hay una forma específica. Sin embargo, tiene que seguir, reunir estos elementos para que esto sea válido, ese acuerdo. Primero debe ser documentado y por escrito y por fecha. Debe tener un apoyador y describe la asistencia que va a proveer. Debe tener una lengua específica sobre la autoridad del que apoya. Debe describir cómo el apoyador va a trabajar junto, si hay más de un apoyador o que le ayuda. Recuerda que puede haber más de un apoyador. Puede ser conjuntamente con otra persona o puede ser que si un apoyador no está disponible, el apoyador número 2 puede apoyar. Adicionalmente, usted tiene que describir cualquier conflicto de interés que pueda haber entre el apoyador y el adulto y cómo resolver o mitigar estos problemas. También debe documentar cómo el adulto va a seleccionar al apoyador. Por ejemplo, yo selecciono a mi mamá para que me apoye para tomar mi decisión porque ella es una enfermera. También tiene que decir que el apoyador no debe tomar la decisión por el adulto, a no ser que tenga un acuerdo. También tiene que decir que el acuerdo no afecta a la autoridad de la gente bajo el poder de abogado. También tiene que ser firmado por el individuo y el apoyador. Y también tiene que ser firmado por testigos, por dos personas que no son los apoyadores o agentes o empleados a los apoyadores. Y también si usted mire hay dos cosas que no se indican. Uno es que un abogado no necesita estar envuelto aquí para hacer este acuerdo. Adicionalmente, no necesita tampoco un notario para este acuerdo. Nuevamente, para este acuerdo formal no hay algo específico que usted necesita que llenar, pero tenemos un ejemplo para que usted pueda tener de cómo se puede crear este acuerdo. Lo bueno sobre de este formulario, digamos, es que lo puede editar. Es en un documento de Word. Si hay algo que un apoyador no desea hacer, lo puede editar fácilmente. La siguiente. Otra pregunta que siempre me hacen es muy seguido es los acuerdos informales versus los acuerdos formales. Por ejemplo, los acuerdos informales es menos prescriptivo, es más fácil de cambiar y adicionalmente si el individuo elige un profesional como un apoyador, un profesional puede ser más capaz de actuar como un apoyador si no tiene que firmar ningún acuerdo. Entonces, la parte de acuerdos formales ayuda claramente a identificar al apoyador, los roles y qué tipo de apoyo le va a dar. Si pasa que los apoyadores tratan de tomar la decisión por el individuo, entonces usted puede indicar ahí, usted firmó este acuerdo y usted sabe cuál es su trabajo, cuál es su responsabilidad. Además, puede ser más fácil que unas terceras partes pueden aceptar esta decisión si está firmado, si hay un acuerdo firmado. Porque esto es nuevo, este formato es nuevo. No sé si el SDM, este acuerdo, cuando usted lo tenga, la siguiente. ¿Cuáles son las limitaciones de este acuerdo? Hay límites y también hay ciertas seguridades. Las limitaciones este acuerdo no puede ser usado como un requerimiento para participar en un programa, actividad o servicio. Y también el adulto debe elegir a su apoyador, pero hay ciertas personas que no pueden ser apoyadores. Por ejemplo, no puede ser un menor de edad, un apoyador no puede ser que tiene un récord criminal de explotación financiera y no puede ser alguien que tenga una orden de protección contra el individuo. Y también no puede ser usado para determinar si un individuo puede entrar o no en este acuerdo. Entonces, si por ejemplo, el apoyador into the SDM agreement. Additionally,
Adicionalmente, si este acuerdo está en lugar, el adulto puede elegir de actuar independientemente a esto. Por ejemplo, si él tiene un apoyador que le ayuda a tomar decisiones, pero por algo particular ellos no quieren asistencia, ellos pueden elegir no consultar a su apoyador para que le ayude a tomar decisiones. La siguiente. Algunas seguridades del acuerdo de toma de decisiones apoyada limita digamos, algún problema legal para profesionales que están en buena fe, quieren ayudar. También limita a profesionales que en buena fe rehúsan hacer este tipo de acuerdos porque estos pueden ser invalidados. Y este acuerdo puede considerarse inválido si no hay ciertos elementos o si el profesional dice que adicionalmente un guardián cuya autoridad no está impactado para este acuerdo no puede prevenir que otra persona entre a este acuerdo sin buena causa. Y lo que usted puede ver tiene que ver la tutela de orden. Una de las cosas más importantes es que el apoyador no puede tomar decisiones por el adulto. Es el adulto que tiene que tomar las decisiones. La siguiente. Otra pregunta que siempre me hacen es, ¿qué herramientas se pueden hacer para este acuerdo? ¿Cómo los apoyadores pueden asistir al adulto? Lo que el adulto quiere es importante para determinar lo que se va a hacer. Pero uno de los ejemplos que pueden ser, tiene que proveer materiales con lenguaje simple. Por ejemplo, algunos doctores usan un lenguaje que no es muy accesible, entonces tener un apoyador que provee materiales de lenguaje puede apoyar al individuo. También crear una lista de ventajas y desventajas para diferentes opciones. También puede impactar las decisiones de ciertas cosas. También asistir a las citas de doctores con el permiso del adulto y tomar notas para el adulto, porque esto es popular, se está volviendo esta forma de tomar decisiones asistidas. Hay herramientas que pueden tomar los ayudadores o los apoyadores. Acá fue creada en un proyecto en South Carolina, en Carolina del Sur, y ellos decidieron que han creado una herramienta para usar. Mi favorito es del Arca de Norte de Virginia, y me encanta esto porque esto se divide a este acuerdo en diferentes posiciones, por ejemplo, cómo se usa en relaciones, cómo se usa en educación, pero cómo el apoyador lo va a hacer depende de cómo el adulto quiere que lo haga. Pero por ideas, usted puede buscar en el internet, en el sitio web, y usted puede encontrar estos también sitios web. La siguiente. Yo sé bastante información sobre cómo tomar decisiones con apoyo. ¿Pero por qué es importante? Es importante porque cuáles son los peligros de tener una tutela completa. Las personas con discapacidades son regularmente sujetos a tutelas completas y algunas veces la necesidad de apoyo y la necesidad de acomodaciones quieren decir que ellos no pueden tomar sus propias decisiones. Y muchas veces eso no es el caso. Solo porque una persona necesita apoyo, no quiere decir que no pueden tomar sus propias decisiones. Entonces, SDM trata de corregir esos peligros. Permite a las personas de hacer su ejercicio de determinar lo que desea, y también respeta las voces de las personas, sus elecciones, no importa la edad, la discapacidad y la forma como se comunique, y le ayuda a la persona a mantener y desarrollar defensa y de sus habilidades, y promueve la idea que usted empieza de una alternativa menos restrictiva
que una tutela completa primero y luego progresar a algo más absoluto. Nuevamente, yo no quiero decir que la tutela completa no es la respuesta. En algunas veces sí es realmente absolutamente necesario, pero SDM, la toma de decisiones apoyada, empieza con la idea de que esto es algo alternativo, que usted no empieza con la tutela completa. Adicionalmente, usted puede usar SDM en el futuro, lo puede usar como algo de planear en el futuro, aunque usted no necesite, por ejemplo, apoyo ahora, en el evento que usted lo necesite en el futuro, al menos usted ya tiene un acuerdo en lugar para que le pueda asistir al individuo. La siguiente. Entonces, yo sigo hablando de las alternativas de tutela en general. Entonces, la tutela, las alternativas son informales o formales y puede permitir a una persona evitar la tutela completa. Y hay tutela de la persona y tutela de la del propiedad. No voy a hablar de esto en detalle porque eso es otra presentación, pero cosas alternativas son, por ejemplo, directivas de médicos donde la persona indica a una persona que en caso de que esa persona no puede tomar decisiones médicas. También el sustituto de decisión de toma de decisiones donde bajo la ley de Maryland pueden tomar decisiones. También tenemos el centro de tratamiento del centro de persona y también límite de tutela. Pero obviamente sí va a haber cuando es absolutamente necesario. Y en la parte alternativa de financiera tenemos poder de abogado financiero, es relacionado a finanzas, también representativo para que les pague el seguro social, también la cuenta de ABLE, también fideicomiso de necesidad especial, transacción específica, servicios de banco y limitar la tutela. La siguiente. Y como dije, se puede usar SDM para diferentes situaciones, ¿no? Por ejemplo, para personas que se subroguen o para guardianes. Todos estos individuos tienen la capacidad para tomar decisiones por otro individuo, pero en la medida que SDM puede usarse informalmente para incluir a la persona en la toma de decisiones, para que esta persona pueda, en la medida de lo posible, tomar decisiones para él mismo. Por ejemplo, para cuentas ABLE, en donde una persona que lo apoye lo pueda guiar sobre cómo hacer transacciones, manejar presupuestos. También puede conectarlo, por ejemplo, con consejería financiera. También, por ejemplo, a través del poder de abogado, se puede otorgar abogados a personas. Si las personas quieren tomar sus propias decisiones y la agencia puede ayudarlo a que otras personas respeten sus decisiones. Pero si la persona tiene la autoridad para tomar sus propias decisiones, SDM puede usarse informalmente para incluir al individuo en el proceso de toma de decisiones, ¿no? Y también para ayudarlo a cómo tomar estas decisiones. ¿Por qué usar alguna de estas alternativas? ¿Por qué es importante? Esto más que nada cae sobre la idea de autodeterminación. Los estudios demuestran que las personas que ejercitan la autodeterminación pueden vivir mejor independientemente, pueden trabajar en la comunidad, en empleos mejor pagados, pueden más fácilmente identificar situaciones en las que pueden recibir abuso y también pueden tener mejor manejo de dinero y mayor independencia financiera, así como también mayor integración en la comunidad. Entonces, el uso de este sistema de toma de decisiones aseguran o contribuyen a que la persona pueda vivir la vida que quiera vivir. Entonces, nuevamente, creo que les he dado mucha información,
pero en términos generales, la cosa es saber cómo usar esto en diferentes escenarios. Por ejemplo, en la oficina del doctor. Por ejemplo, hay un procedimiento médico importante y el individuo tiene un poco nervioso de hacer de asumir este procedimiento y quiere saber cuánto le va a tomar recuperarse. Entonces ahí podría tener a alguien que lo apoye, que escriba preguntas para él cuando esté frente al médico, o esa persona que lo apoye puede ir a la cita con el propio individuo y también ayudarlo a que el médico le diga las cosas de la manera como el individuo pueda entender bien. No se necesita tampoco un acuerdo formal, se puede ser un acuerdo verbal informal, ¿no? Y el abogado, pues, o mejor dicho, el doctor puede permitir perfectamente que quien apoya esté con él. También, como dije se puede usar el SDM con un guardián de una manera informal. El punto de entrada es un poco ver la orden de custodia. Entonces, ver dónde el guardián no tiene autoridad, ahí donde no la tiene, el individuo está en el sitio del chofer. Pero cuando el guardián tiene la autoridad, puede usar SDM informalmente. Qué cosa que el individuo pueda trabajar con el guardián para trabajar la toma de decisiones. Bajo los estándares de la Asociación de Guardianía, una de las responsabilidades del guardián es que el guardián ya esté, digamos, conozca todo esto como parte de sus responsabilidades. Adicionalmente, el individuo podría volver a la corte para demostrar que ahora sí puede tomar sus propias decisiones y recuperar, digamos, su plena autonomía o concluir con la custodia o la guardianía. Estas solamente son recursos que he encontrado útiles en Maryland. Entonces, por ejemplo, aquí hay SDM, texto bill text. Les digo mucho a mis consejos, ¿no? Que no tengan miedo de juntar digamos, un pago al acuerdo, ¿no? Being able to attach the bill text to show the validity of the agreement. Es muy importante también cuando uno hace un pago, también está demostrando que hay un acuerdo. También en lo que es Maryland, Derechos de Discapacidad, Disability Rights Maryland, tenemos una página web donde incluimos modelos de formas y de guía de principios. Pero también tenemos recursos generales en la columna de la derecha. Por ejemplo, esta herramienta para, mira y escucha. También, por ejemplo, 1000 maneras de usar SDM del ArcNova. También hay el Centro Nacional de Apoyo a la Toma de Decisiones. Tenemos el ACLU, el Programa de los Derechos de Discapacidad. También tenemos el Centro de Representación Pública, CPR. Y también tenemos la Asociación Nacional de Guardianía, que ha endorsado el uso del SDM en lo que es la guardianía. Antes de responder a cualquier pregunta, quiero agradecerles a todos. Sé que les he dado mucha información, pero voy a estar feliz para contestar a las preguntas que tengan a bien hacer. Muchas gracias. Muchas gracias, Sandy, por habérsenos unido esta noche y por habernos dado toda esta buena información. Tenemos algunas preguntas, entonces voy a repasarlas para nuestros participantes. La primera es, ¿qué pasa cuando muramos? ¿Quién va a representar a nuestro hijo o hija? ¿Quién se va a encargar, por ejemplo, de cumplir con la documentación para que no pierda la casa y otros temas? Esto es específicamente de alternativas, es sobre guardianía. Esto sobrevino durante su presentación, porque lo que es el apoyo para la toma de decisiones, los que apoyan no son apoyan a la toma de decisiones, pero no firman ningún documento. Ellos están solamente para ayudar al individuo.
Y si su Then you hijo can o request hija that necesita whether you ayuda, can have puede someone contratar o supported recurrir a otro immediately tipo de when they get apoyos, there. ¿no? So you can have more than one Entonces person puedes dedicated tener to a the más alguna assist persona support. dedicada a Okay. apoyar a la And persona. Por that kind of cierto, leads into this next question. You may have answered y some esto of it. nos Can lleva a you la get siguiente pregunta. SDM if the Puedes child tener doesn't want it? SDM Or, aunque el niño o la For instance, persona I no have to quiera. fight the court for guardianship. Tengo I que don't want pelear en la guardianship, but corte. my child will say, I don't Por, need por any. ejemplo, en el caso de la custodia, a veces tendría que pelear por esa custodia, pero en el caso de SDM, bueno, definitivamente no pueden proceder con SDM, con el apoyo a la toma de decisiones, si la persona no lo permite, porque ellos son los primeros que deben de tomar las decisiones. No podemos forzar a nadie a que alguien, o sea, los apoya a la toma de decisiones, a diferencia de lo que puede pasar con lo que es la custodia. ¿Cuál es la mejor manera para hablar con los doctores, con los que ofrecen servicios? Hay diferentes maneras hay diferentes alternativas. Si uno necesita hablar con los doctores, por ejemplo, hay los poderes de los abogados, powers of attorneys, y otros que, por ejemplo, en Maryland solo son para la toma de decisiones, en que su hijo o alguna otra persona puede designar a alguien para tomar decisiones y el menor no quiere tomar las decisiones. Se puede generar ese acuerdo por uno mismo, no necesita un abogado para crear esto, y esto es simplemente para la indicación de directivas. Si es financiera, se puede utilizar un poder de abogado financiero, pero la ley prescribe ciertos elementos, ciertos formatos que tienen que ser usados, pero uno puede encontrar eso en la ley sobre, digamos, el poder de abogados financieros. Hay directivas que hay que cumplir. También hay maneras sobre cómo, por ejemplo, hablar con los doctores en los casos de la custodia, ¿no? ¿Cuánto dura este sistema de apoyo a la toma de las decisiones? ¿Uno tiene que reiniciarlo o actualizarlo? ¿Uno puede determinar cuándo puede durar? Creo que no hay un mecanismo para determinar, al menos dentro de la ley, que haya quizás que expire este derecho. Si la persona decide que ya no quiere ese apoyo a la toma de decisiones, lo puede revocar en cualquier momento. Entonces, si se crea este acuerdo, pero la persona decide revocar eso, puede pasar en cualquier momento. Y las personas que apoyan tienen que respetar esa decisión. Hay una diferencia entre lo que es el documento centrado en la posibilidad en comparación al SDM. Hay una diferencia en lo que es la persona centrada en el planeamiento, que es y se hace a través del DDA, en los permisos del DDA, pero en el apoyo a la toma de decisiones o SDM, ahí no se necesita a ningún departamento de salud, o sea, el SDM se puede tomar para cualquier decisión, para finanzas, educación, médicas, etcétera. La ley de Maryland no establece específicamente, uno puede usar, pero por supuesto uno puede utilizar el planeamiento centrado en la persona con el apoyo de SDM. Ahora le voy a... Bueno, Sandy y Dan, muchas gracias por todo el apoyo que nos han dado, por la información importante que nos han brindado. Hemos tenido muchas preguntas en el sistema de las escuelas sobre estos temas. Apreciamos mucho su tiempo y esperemos que nuevamente nos apoyen nuevamente a que apoyen a nuestras familias con estos temas tan importantes. Muchas gracias. Yes, thank you.